encontramos en la semana principal del calendario de Am Israel, Aser Dimet Teshuvah. ¿Por qué digo que es la semana principal del calendario de Am Israel? La Gemara explica sobre el pasuk en Yeshayahu Naví, Dirshu Hashem Mimatzeo Keraú Biotó Karó. Busquen a Hashem cuando Él se encuentra, llámenlo cuando está cerca. Dice la Gemara, se refiere a los 10 días que hay a partir de Rosh Hashanah hasta Yom Kippurim. Quiere decir que en estos días Akadosh Baruj Hu se encuentra con nosotros. A pesar que durante todo el año Meloch Ol Haaretz Kevodó, Hashem Baraj llena el mundo y la persona lo puede encontrar. Pero en estos días hay un acercamiento mayor. Dirshu Hashem Beimatzeo, cuando Él se encuentra. Keraú Biotó Karó, llámelo cuando está cerca. Por lo tanto, en esta época es la época en la que se pueden obtener las cosas de una forma más fácil, el acercamiento es más estrecho, las tobot que recibimos de Akadosh Baruj Hu en estas vacaciones son mayores. Por lo tanto, es la semana principal del calendario de Am Israel. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estos días? La mitzvah de la Teshuvah. Y a veces nosotros pensamos que hacer la mitzvah de la Teshuvah es algo tan lejano de nosotros que no podemos entender qué es eso. Y en realidad, si analizamos, dice el pasuk, Ki karov eleja, está muy cerca de ti, meod mucho. Ubefija ubibabeja la azotó, lo puedes hacer. La mitzvah de la Teshuvah es una mitzvah que está al alcance del humano. Tal vez como desconocemos el significado y la forma de cómo hacerla, a veces nos apartamos un poco de eso. Y estos días se llaman Aser Dimet Teshuvah. Cuando en el Sefer del Mabit, el Sefer Bet Elohim, él define la mitzvah de Teshuvah o la palabra Teshuvah, dice 4 palabras. ¿Qué es Teshuvah? Kereval Hashem Merichu Kahet. Acercarse a Kadosh Baruj Hu de lo que nos alejamos por las faltas que cometimos. En el año el hombre comete faltas con su compañero, comete faltas con Akadosh Baruj Hu, comete faltas con la sociedad. Eso nos hace que nos alejemos un poco de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, es necesario la mitzvah de Teshuvah. Y año con año el Yehudí se acerca un poco más, al otro año un poco más. Y así la persona en los 120 años que está en este mundo obtiene el dvekut, la unión con Akadosh Baruj Hu. Beatema de Bekim Bashem Elokechem Hayim Kulechem Hayom. El Yehudí se apega a Boreolam. Pero dentro de la mitzvah de Teshuvah, especialmente en las últimas páginas del tratado de Masejet Yomá, madgish mucho la Gemara que hay 2 tipos de Teshuvah. Hay una Teshuvah que se llama Teshuvah Me'ahavá, por amor a Kadosh Baruj Hu, y una Teshuvah que es Mirá, por el temor. Las 2 Teshuvot son buenas, pero no es el tiempo ahorita para mencionarlo. La Gemara habla de diferencias abismales que hay entre si una persona hace la Teshuvah Me'ahavá, por amor a Kadosh Baruj Hu, o la persona hace la Teshuvah Mirá, por temor. Obviamente, la Teshuvah Me'ahavá tiene una categoría mayor. El que quiera profundizarse, que analice un poco esos dapim de la Gemara y habla de los beneficios que el Ben-Adam obtiene cuando hace Teshuvah Me'ahavá. La pregunta es, ¿qué es Teshuvah Me'ahavá? Teshuvah por amor. ¿Amor a quién? ¿Amor a qué? ¿Cómo se obtiene la mitzvah de Teshuvah Me'ahavá? El Rambam, en su obra maestra, el Yad HaZaká, en 2 lugares menciona la mitzvah de Ahavat Hashem, de amar a Kadosh Baruj Hu. Primero, en Alajot Yesodei Torah. Yesodei Torah es una parte del Sefer Amadá. Sefer Amadá es el libro que escribe el Rambam, las 5 cosas que son la base del judaísmo. En el primero de los 14 libros que él escribe, se llama el Sefer Amadá, el Rambam escribe las bases del judaísmo, y dentro de eso están Yesodei Torah, que son las bases de la Torah, que es la emuná, la fe que el Yehudí tiene, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dentro de Alajot Yesodei Torah escribe la mitzvah de Ahavat Hashem, amar a Kadosh Baruj Hu, porque el Be'ahavta et Hashem Elokeja, amar a Boreolam, es
una parte de la base del judaísmo. Sin Ahavat Hashem no existe judaísmo. Así como sin Midot Tovot, sin virtudes, si no existe judaísmo, sin Talmud Torah, sin Lejot Avodah Zarah y sin Lejot Teshuvah, no existe judaísmo. Por eso esas partes las escribe el Rambam en el Sefer Amadá. Si no hay el Derech, las Midot Tovot, las cualidades, ¿sí?, no existe Yahadut. Por eso estas 5 partes las escribe el Rambam en el Sefer Amadá: Alajot Yesodea Torah, Alajot Teshuvah, Alajot Talmud Torah, sí, las alajot de las midot que la persona tiene que tener, y el Lejot Avodah Zarah. Y así escribe el Rambam. Veji aderech lehabato, cómo la persona tiene que amar a Kadosh Baruj Hu. Beshashi yitbonen adam, cuando la persona se concentre. Bemasab ubruaba niflaim, cuando vea los actos de Kadosh Baruj Hu. Hashem creó el universo, Hashem creó a la persona, Hashem creó todo lo que existe. Cuando la persona ve los beruaba niflaim agedolim, y va a ver la sabiduría de Hashem, Shela, no tiene fin, veloquez, quiere decir, el Rambam dice, la mitzvah de Ahavat Hashem se obtiene por medio que la persona se concentra en la grandeza de los actos que Akadosh Baruj Hu hace, y por lo tanto la persona llega a Ahavat Hashem. Ve la grandeza del ser humano, ve la sabiduría tan grande que hay en el universo, ve la sabiduría que hay en cada punto y punto de toda la creación. Entonces el hombre llega a Ahavat Hashem viendo la Jochma Nifla que Hashem tiene. En el Sefer Chovat HaLevavot, que va por capítulos y es una escalera que el Yehudí hace, el primero de los capítulos se llama Shara Yehud, que es la parte de la fe en Boreolam. Después, el segundo se llama Shara Bechina, que es el capítulo que habla de los favores que Boreolam le hizo al humano en general y al pueblo de Israel en particular. La persona tiene que analizar todos los favores que Hashem le hizo. Y número 3 viene el Shara Bodata Elohim. Después, la persona llega al servicio de Akadosh Baruj Hu. El Sefer Chovat HaLevavot discute al Rambam, y así escribe el Samag también, que la mitzvah de Ahavat Hashem no se llega directo viendo los actos que Boreolam hizo. Es necesario algo más. La persona tiene que reconocer los favores que Akadosh Baruj Hu hizo al humano. Baruch Hashem, yo puedo caminar, puedo escuchar, puedo hablar, puedo tener una familia. Saber todos los favores que Boreolam nos hace a nosotros. Quiere decir que según el Rambam, después del Shara Yehud, cuando la persona ve la grandeza de Boreolam, la persona llega a Ahavat Hashem, a amar a Hashem. Según el Sefer Chovat HaLevavot y el Samar, para que la persona llegue a amar a Hashem, tiene que pasar por el Shara Yehud, conocer y analizar la grandeza de Boreolam en la creación del mundo, pero también la persona tiene que reconocer los favores que Hashem le dio al hombre. Baruch Hashem, puedo tener una familia, tengo un trabajo, vivo en una comunidad, puedo escuchar, puedo hablar. A veces nosotros tomamos todo esto como garantizado. I take it for granted, pero no es así. La persona tiene que analizar las tobot que Akadosh Baruj Hu le da al humano, y así la persona llega a la mitzvah de Ahavat Hashem. Me platicó un amigo mío, el señor Diego Amiga, que cuando él estaba en la facultad en la UNAM, fue a escuchar una conferencia del primer astronauta mexicano que existió, sí, el profesor Rodolfo Neri Bell. Cuando les platicó, cuando él salió al espacio y vio la grandeza del mundo, les dijo a ellos, en ese instante me di cuenta que tan íntimo es el ser humano, y en ese instante me di cuenta que el hombre no puede robar. Fueron las palabras que él dijo. Cuando vio la grandeza, se vio fuera del planeta Tierra, no vio una gran parte del universo, porque la Vía Láctea es una parte muy pequeña, menos el sistema solar, es una parte pequeña. Cuando él vio la grandeza y un poco por afuera lo que es el sistema solar, vio la luna que tiene la Tierra, las 2 lunas que tiene Marte, vio Júpiter,
vio la grandeza de Borolam, dijo, en ese instante me di cuenta que una persona no puede robar, no se puede rebelar contra Boreolam. Yo me recuerdo al principio de los años 60, cuando empezó la carrera de conquistar el espacio, los Estados Unidos y Rusia. ¿Quién fue el primer país que logró poner una persona en órbita? Rusia, Gagarin. Vi escrito yo en una de las sijot de Rabbi Haskell Abransky, que ¿qué fue lo primero que dijo Gagarin cuando él salió fuera de la Tierra y estaba en el espacio? Dijo, estoy en el cielo y no vi a Dios. Rusia, un país comunista, un país que no propaga la fe, y dijo, salí al espacio y no veo aquí a Boreolam, burlándose. Dijo Rabbi Haskell Abransky, dijo no Libraja el Mashiach, de una yeshiva importante en Haifa, dijo, aquella persona que no vea a Boreolam en la tierra, tampoco lo vea afuera. Porque una persona no tiene que salir afuera del planeta Tierra para darse cuenta de la grandeza de Boreolam. Dijo David Amelech, mi besaría Jezeloa, de mi cuerpo yo puedo ver a Hashem Yitbaraj. Si la persona ve la sabiduría que hay en un hombre, en una célula, en un átomo tan chiquito que tiene las partes, los neutrones, los protones, los electrones, lo que es una célula, las mitocondrias, todas las cosas que existen para que pueda respirar una pequeña parte, para que el ojo humano pueda ver la jochma tan grande, que la persona puede escuchar, la persona puede hablar, se puede reproducir. ¿Cuánta sabiduría hay en eso? El que no vea Boreolam aquí en la tierra, tampoco lo ve afuera. Y como él no lo podía ver aquí en la tierra por la cultura y la filosofía que él vivía, tampoco cuando salió lo vio. Pero otra persona pensó diferente. Y cuando salió, dijo el profesor Rodolfo Neri Vera, una persona que ve la grandeza de Dios no puede cometer un acto incorrecto. Eso es la mitzvah de Ahavat Hashem, según la explicación del Rambam. Si la persona ve la grandeza de Boreolam, no puede robar, no puede cometer una falta, no puede ser una persona sin midot, sin virtudes, porque ve lo ínfimo que es el Ben Adam, la persona, y la grandeza que tiene Boreolam en la creación del mundo. Dice el Jobat Alevavot, pero yo opino que se necesita un poco más para que la persona llegue a Ahavat Hashem. Si tú ves toda la grandeza de Boreolam, sí es cierto que vas a reconocerlo y vas a quererlo, pero en el momento que tú te haces partícipe de él y tú recibes esos grandes favores que Boreolam te da a ti, Boreolam te premia a ti con muchas cosas, la persona sube un escalón más en la mitzvah de Ahavat Hashem. Quiere decir que la mitzvah de Teshuvah Me'ahavá hay una pequeña discusión. ¿Por qué una persona hace Teshuvah? Yo robé, yo hablé la sonará de mi compañero, yo me comporté de una forma incorrecta. ¿Por qué hago Teshuvah? Según el Rambam, para que sea Teshuvah Me'ahavá, ¿cómo puede ser que yo me rebelé contra Hashem Yitbaraj, que tiene esa grandeza, que creó todo eso? Yo ínfimo, ¿cómo pude tener el valor? ¿Cómo pude tener la chutzpah, el descaro de rebelarme contra él? Eso es Teshuvah Me'ahavá, porque reconoces lo ínfimo que eres y lo grande que es Boreolam. Dice el Jobat Alevavot, para que sea Teshuvah Me'ahavá, tienes que agregar un ingrediente más. Y la persona tiene que decir, ¿cómo es posible que yo hice esa falta después de haber recibido tantos favores de Boreolam? Si estoy parado, ¿quién me dio la fuerza también para hacer esa falta? Boreolam. Si pude cometer eso, en ese instante yo estaba vivo y pude cometer ese error. Quiere decir que Gam Boreolam me dio esa fuerza. Me pude rebelar contra el que me dio las fuerzas, el que te dio la vida, el que te dio la inteligencia, el que te dio el carisma, el que te dio todas las facultades, y tú puedes rebelarte. Eso es Teshuvah Me'ahavá. El Rambam vuelve a repetir la mitzvah de Ahavat Hashem en el último Perek, en el Perek 10 y el Hot Teshuvah, y dice, Aoved Me'ahavá Osek Batorá, y explica por qué el Rambam vuelve a repetir en el Hot Teshuvah la mitzvah de Ahavat Hashem. La cuestión es muy simple, porque cuando habla aquí en el Hot Teshuvah, allí no habla de la mitzvah de Ahavat Hashem,
sino hacer las mitzvot me'ahavá. Existe amar a Kadosh Baruj Hu y existe hacer las mitzvot me'ahavá. Tienes que hacer tzedaká por Ahavat Hashem. Tienes que ponerte el tefilín por Ahavat Hashem. Tienes que cumplir la mitzvah de Lulav por Ahavat Hashem. Por eso el Rambam lo repite. Hay una pregunta obvia. Todas las mitzvot hay que cumplirlas con Ahavat Hashem. ¿Por qué el Rambam escribe el Kiyum de la mitzvah, de las mitzvot, en la mitzvah de Teshuvah? Todas las mitzvot se tienen que cumplir en Ahavat. El Rambam escribe en Alajot Yesodea Torah Ahavat Hashem. Y el Rambam escribe en el Jot Teshuvah que hay que cumplir las mitzvot por amor a Borolam. Ya vimos que hay que decir por amor, por la grandeza de Borolam, cómo me rebelé contra él, por los favores que Hashem me hizo, cómo me rebelé contra él. ¿Por qué el Rambam vuelve a escribir y toma especialmente la mitzvah de Teshuvah para que en esa mitzvah sí explique el ñan de Ahavá de Asiyat mitzvot, al hacer las mitzvot? La verdad, la pregunta no es a Rambam, la pregunta es a la Torah. Porque en Perashat Nitzavim, cuando la Torah habla de la mitzvah de Teshuvah, la relaciona con Ahavat Hashem, que por medio que la persona hace Teshuvah, llega a tener el amor con Akadosh Baruj Hu. Y así es el pasuk. Beshavtar Hashem Elokeja beshamata bekolo, y harás Teshuvah, umal Hashem Elokeja et bebabeja bebebav zareja, lehavá et Hashem Elokeja. Vas a llegar a la mitzvah de Ahavat Hashem. Cuando una persona hace Teshuvah, obtiene automáticamente Ahavat Hashem. Y así escribe en el Sefer Sha'arei Teshuvah, que cuando la persona hace la mitzvah tan grande de Teshuvah, llega a Ahavat Hashem. ¿Por qué la Torah misma relacionó a Ahavat Hashem con la mitzvah de Teshuvah? Dice en el Sefer Jobat HaLevavot, cuando empieza a explicar la mitzvah de Teshuvah, y dice así: Veomar bebeur ma'ot Teshuvah, shetama Teshuvah hu atkanat ha'adam. La mitzvah de Teshuvah es arreglar al Ben Adam, la persona. Es el tikkun Adam, metakenet Adam. Una persona tiene que estar arreglado para poder cumplir las mitzvot. Quiere decir, si Teshuvah es atkanat Adam, por eso en la mitzvah de Teshuvah se escribió Ahavat Hashem, la Ahavá Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque esa es la raíz para que la persona pueda cumplir todas las mitzvot de la Torah. Si la persona hace la mitzvah de Teshuvah Me'ahavá, lo va a llevar a hacer todas las mitzvot de la Torah Me'ahavá, por amor. Entonces la Torah no quiso escribir la Ahavá de Asiyat mitzvot en otra mitzvah, porque la raíz y el shoresh de todo es la mitzvah de Teshuvah. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es el amor más grande que existe en la vida? El amor propio. La persona es egoísta en esencia y se quiere a él mismo. Porque uno quiere lo más a los hijos, porque los hijos es parte de uno, es parte del amor que una persona tiene a uno mismo. ¿Por qué la persona quiere a su trabajo? Porque es parte de uno mismo. Nosotros tenemos una parte de Akadosh Baruj Hu, que es la Neshama. Dice el pasuk que cuando Akadosh Baruj Hu le dio la vida al hombre, mande nafaj y diré nafaj. Hashem le sopló una parte de él mismo al hombre. El hombre tiene el Tselem Elohim. En el que Yerushalmi dice que ¿por qué tienes tú la obligación de respetar a tu compañero o a cualquier ser humano? Porque cualquier ser humano tiene el Tselem Elohim, una parte de Hashem. Entonces, ¿cómo vas a respetar a Hashem? Cada Yehudí, cada persona, cada ser humano tiene una parte de Borolam, por lo tanto tienes que respetarlo a él. Entonces la persona tiene que querer a Kadosh Baruj Hu porque es una parte de uno mismo, pero las averot son las que separan entre nosotros y Hashem Yitbaraj. En el momento que la persona se Teshuvah, se quita esa barrera. ¿Por qué la persona llega a Ahavat Hashem cuando hace Teshuvah? Porque la persona se quiere a sí mismo. Te quieres a la parte de Hashem que tú tienes, pero siempre la tienes, pero siempre está bloqueada. En el momento que la persona hace un paso de la mitzvah de la Teshuvah, la persona se ve a sí mismo en el espejo, se ve la parte que tiene de Boreolam. Por lo tanto, Teshuvah Me'ahavá nos lleva, la mitzvah de Teshuvah nos lleva a Ahavat Hashem. Y por eso la mitzvah más grande es Teshuvah Me'ahavá. La pregunta es, ¿qué tan cerca estamos nosotros de esto? Dice la Gemara en Masejet Shabbat,
Si hay 999 ángeles que acusan a la persona fiscales, y uno habla bien de él, Nitzol, la persona se salva. Como dice el pasú, 999 te acusan y tienes un defensor, estás salvado. Continúa la Gemara y dice, Rabbi Eliezer no, Rabbi Yoshe Omer, aunque sea ese ángel que te defendió, 999 partes de él te acusan, y una milésima parte del ángel es el que te está defendiendo, la persona también se salva. ¿Cuánto tenemos que tener desde Jud nosotros para que la persona salga hasta acá? No tiene que tener una milésima, tiene que tener una milésima y una milésima parte y la persona se salva. Esa es la parte de la Teshuvah que la persona hace un poquito. Dijo el Saba Miquel sobre el Pasuk en la Torá, cuando está hablando de que el pueblo de Israel se va a esparcir en todo el mundo. Si vas a estar tu midá allí regado al final del cielo, Hashem te va a recoger de allá. El hombre que está perdido está Bixea Shamay, está Bixeades. El que está más perdido está al final, una cuadra después nos acaba el mundo, ahí está la persona. Y el pasuk dice, tenía que haber dicho el pasuk, estás al final de la tierra. El pasuk no está hablando que la persona físicamente está al final del mundo. Si la persona está Bixea Shamay, te agarraste en un pedacito chiquito de la parte espiritual. Con eso Akadosh Baruj Hu Yekabetzcha Hashem Elokeja Umisham Ikajeja. Si el Yehudí está agarrado de una partecita, esa es la chispa del Yehudí que está más alejado, el que está una cuadra después donde se acaba el mundo, pero está Bixea Shamayim, está agarrado de algo espiritual. Lo une a él la tefilá de Neilá de Yom Kippurim, el Kalni de Yom Kippurim lo une la mitzvah de la tzedakah, lo une el hesed que hace, lo une cualquier cosa espiritual, Misham Mikajeja. Por eso el Mabit, cuando habla de la mitzvah de Teshuvah, dice en el Perek Shem Masar lo siguiente: muchas de las mitzvot de la Torah, o las haces completas o no haces nada. Una persona va a poner un talit, le pone 3 tzitzilot y le faltó el cuarto, no es mitzvah cero. En el tefilín se ponen 4 parashiyot, no te alcanzó para pagar al sofer, le escribieron 3, faltó la cuarta, no sirve para nada. Dice, la mitzvah de Teshuvah no es así. Si la persona hace cualquier esfuerzo de acercarse en cualquier cosa que la persona se siente un poco alejada de Olam, esa mitzvah que le llama el Mabit, Teshuvah Helkit, también lo acerca a Boreolam. Eso es la parte que dice Umisham Mikajeja, Hashem te va a tomar ahí. Si la persona se encuentra filu, Bixé Hashamayim, si nada más tienes una milésima de una milésima parte, ¿saben por qué? Porque Akadosh Baruj Hu es más inteligente que nosotros. Él sabe que si exige todo al principio no vas a obtener nada. Pero si te dice, nada más necesito que hagas un milésimo de un milésimo, lo vas a hacer y vas a ver que en 5 años ya van a ser muchos milésimos los que vas a tener. La Torah Yardal Sof Da'atosh el Adam, que esa es la mitzvah Helkit, que la mitzvah de la Teshuvah que la persona tiene. Por lo tanto, ahora que estamos antes de Yom Kippurim, en este día tan importante en el calendario de Am Israel, el Rambam escribe en el Perek Hasidí de Alajot Teshuvah la mitzvah de Ahavá. ¿Por qué? Porque hay 10 días de hacer el Teshuvah y cada día se estudia un Perek. Y el último Perek es Yom Kippurim, es Ahavat Hashem. Porque Yom Kippurim es el día que la persona se quita de la parte material y cumple la mitzvah de Ahavat Hashem en las 2 explicaciones que dijimos. La persona reconoce la grandeza de Boreolam. En el momento que estás ayunando te das cuenta que no vales 0 más 0 más 0. 3 días así no lo cuentas. La persona ve la grandeza de Boreolam y ve cómo creó al hombre. No tengo que salir afuera de la atmósfera para darme cuenta de la grandeza de Boreolam, para decir no voy a robar. No es necesario salir de ahí. La persona lo puede ver de sus manos. Mi besaría Jezeloa. Yo voy a ver a Boreolam de la mano mía. La persona en Yom Kippurim reconoce la grandeza de Boreolam y reconoce todos los favores que Boreolam nos hace a nosotros.
primero la persona obtiene Teshuvah Mehavá. Y vamos a derramar una lágrima, o en Calnidre, o una lágrima en Tefilat Neilá, o en la boda de Tefilat Musar, y esa lágrima es el mini-e. Esa es la milésima de la milésima, que por eso es de fútbol Olam nos va a dar a nosotros un año muy bueno, un año de Osher, de Parnasat Tová, de Refuah Shelema, de Shalom Bayit, de Atzlajá, de éxito en todas las cosas que Olam nos acompaña a nosotros en este trabajo tan importante que es el trabajo comunitario, que todos los que estamos aquí presentes ponemos un grano, el Ejad Miniel, que Hashem Baraj nos mande una Shana Tová para todos y especialmente a nuestros hermanos en Eretz Israel de tantos problemas que hay, que Boreolam nos ilumine y se cumple el pasuk Ubal Etzion Goel, amén, amén. Escula mitzvot a todos ustedes.